Hay una gran situación que llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también quiero escuchar tu opinión. El plan B de reforma electoral. Hay una gran campaña para que estos personajes como Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, los que ganan más que el presidente, no pierdan sus privilegios. De hecho, el presidente ha dicho que sí enviará una propuesta para que nadie gane más que él y no existan privilegios, pero ahora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría definirse el futuro de este plan B electoral, que lo mismo hace más fácil el voto de los mexicanos desde el extranjero, como mete en cintura al Instituto Nacional Electoral para que no nos cueste tanto la democracia, que no nos cueste tanto hacer elecciones en nuestro país. ¿Qué piensas de esto? Y pues, ¿hacia dónde apunta? Bueno, fue una reforma, y todos sabemos, quienes la hemos leído, es una reforma meramente burocrática, administrativa, de operatividad. Una reforma que básicamente reorganiza ciertas funciones del INE. Ni siquiera es una reforma de fondo, no es una reforma constitucional, no es una reforma que impacte en cómo se organizan las elecciones. Es una vil mentira, una campaña totalmente de desinformación de muchos medios, de muchos comunicadores, de muchos sectores afines a esta visión absurda de que el INE construye la democracia. Es una mentira absoluta. O sea, la democracia es un sistema de vida que lo hacemos día a día, incluso desde las familias, en el hogar, en las escuelas, en las universidades, en el modo en el que se ejerce el poder en los ayuntamientos, en los estados, en la federación. El INE solamente es un ente burocrático que organiza los procesos electorales, pone reglas, fija fechas, registra candidatos, etcétera. No es ninguna, no tiene ninguna razón de ser este bloque de impugnaciones. Es muy lamentable que la derecha, que los partidos acudan a la Corte, presionen a la Corte para que eche abajo una supuesta reforma que trastoca el INE. Al INE y en aquel entonces al IFE se le han modificado las facultades desde siempre, desde el 2000, casi cada 3 años le modificaban algo, le añadían algo, lo reformaban, le cambiaron el nombre, y precisamente ese nombre, Instituto Nacional, tenía la intención, en el fondo, de unificar todas las elecciones, quitar a los órganos electorales de los estados que nos cuestan muchísimo dinero, nos cuestan casi la mitad del presupuesto público en México para elecciones. Tenía la intención también de unificar la jurisdicción electoral, es decir, los tribunales electorales de los estados, que también gastan muchísimo dinero, y que, como dijo el presidente, puso el ejemplo de las juntas distritales, que hay 5 vocales, que no se requieren 5, se requieren solo 3, que no están trabajando los 3 años porque, pues, claro que las elecciones son cada 3 años. Es decir, es una reforma burocrática, reorganizativa, nada más, no es otra cosa, sinceramente, pero este bloque derechista, ultraconservador, corporativo, de patrias, porque eso es lo que son, ha desplegado una campaña internacional que ahora tiene el apoyo de algunos medios internacionales y que contribuye meramente a la desinformación. Y hay gente, y lo detectaron muchas personas en la marcha, que ni siquiera sabe en qué consiste el famoso Plan B, en qué consiste la reforma legal y administrativa que se está planteando para el INE. O sea, hay gente que ni siquiera sabe, o sea, hay gente tan mal informada que dice, es que me van a quitar mi credencial de lector. Entonces, esa serie de mentiras sí tenemos que derribarlas, sí tenemos que aclarar que es una reforma meramente reorganizativa que trata de hacer más eficiente el ejercicio del presupuesto público y quitarle dinero a actividades que no merecen la pena que gaste el INE en esas actividades, como paquetería, mensajería. Bueno, tienen hasta maquillistas en el INE. Tienen hasta maquillistas. Y eso yo lo corroboré, yo lo comprobé, nadie me lo ha contado. Yo lo sé, lo vi. Entonces, todo ese tipo de gastos, ¿en qué contribuyen a la democracia?
mandar un correo electrónico es más eficiente que mandar algo por DHL y se está gastando muchísimo dinero en esas cosas, en transporte, y el presupuesto público debe ser primordialmente para la función pública, no para los gastos operativos. O sea, tú imagínate una empresa que gaste más en gasto corriente, en sueldos y que no tenga ganancia, pues va a quebrar. Entonces, como administradores de línea han sido muy malos. Si quieren trabajar y ganar esos dinerales que ganan, pues que se vayan a la iniciativa privada, que hagan ellos sus propias empresas, sus propias fuentes de trabajo, porque en el presupuesto público debe ser racional, debe ser equitativo. No vamos a hacernos millonarios los que trabajamos en la función pública, pero ellos, como han secuestrado esta visión electorera de la democracia y como se erigen como los apóstoles de la democracia, pues piensan que tienen ese derecho a ganar esas millonadas que están ganando y que además se van a llevar ahora como finiquitos, sueldos y fin de la relación de trabajo, que por cierto es una relación administrativa, que es un puesto de confianza que ni siquiera deberían tener derecho a lo que tienen los trabajadores ordinarios. Pero bueno, creo que eso es muy bueno que haya este espacio como el tuyo, Vicente, en el que desmontemos esas mentiras y le digamos a la mayoría de la gente que no se trata de una reforma de fondo, que no se está cambiando la manera de votar, que simplemente se están haciendo más eficientes las funciones que actualmente tiene el INE y que además la Cámara de Diputados, el Congreso, tiene todo el derecho de reorganizar cómo funcionan estos órganos. ¿Por qué? Pues porque son nuestros representantes. Si nosotros apoyamos una mayoría legislativa, tenemos derecho a decidir que esa mayoría, a su vez, modifique las reglas de juego y las reglas de operación. Pues de eso se trata la democracia, de ir construyendo las instituciones, quitando lo que a veces les falta o lo que les sobra y poniéndoles funciones nuevas. De eso se trata la evolución de la administración pública. Yo no me imagino que haya instituciones de hace 60 años que sigan teniendo el mismo nombre o las mismas funciones. Eso es muy natural. Entonces, es una absoluta mentira todo esto que se está diciendo del lado del sector opositor en México sobre esta reforma, este plan B del INE. ¿En qué va a acabar? Yo creo que la Corte va a validar la mayoría, si no es que todas las propuestas del plan B. No hay manera de que eso sea contrario a la Constitución, no hay manera de que se interprete como lesivo a los principios de equidad, de imparcialidad, de justicia en las contiendas electorales, porque no tiene nada que ver con eso, la reforma, es una reforma administrativa. Entonces yo creo que la Corte va a respaldar este plan B. Aunque claro, hay mucha presión, ¿no? Ya sacó Krause ahí un Krause que no sabe nada de derecho, ni mucho menos de cuestiones constitucionales, ya hizo ahí un llamado absurdo, como siempre, demagogo, es un demagogo de primera, llamando a esta resolución histórica. Ha habido resoluciones más importantes de la Corte, verdaderamente históricas, que ha sacado la Corte y no tiene nada que ver esta resolución con algo histórico. O sea, es simplemente politiquería, como bien lo ha dicho el presidente. Querido doctor Isaac de Paz González, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus redes sociales y yo agradeciéndote por este tiempo, por cumplirle a la audiencia de Sin Censura para escuchar estas opiniones con sustento y no las opiniones de los Oppenheimer a la distancia, comprometidos con la democracia y entrevistando a los mismos de siempre, como a Ciro Murayama? Doctor, ¿por qué no cerramos Muchas gracias, la invitación? Muchas gracias, sí, los invito a que me sigan en Twitter, en @IsaacDePaz con Z, y en mi canal de YouTube, Isaac de Paz González. Y muchísimas gracias. Y luego hablaremos de ese farsante llamado Alejandro, creo que Oppenheimer, Andrés. Un verdadero, pues sí, un falsario de la democracia que vive precisamente en Miami. Así que luego hablaremos de él. Pues muchas gracias, Vicente. Que tengas un excelente día también a la audiencia. Gracias, doctor. El doctor Isaac de Paz González hablando con nosotros sin censura. Y bueno, antes